Ana 3, Maplolit, Seaborn y Plotly. Los contenidos son motivación, importancia de graficar, Maplolit. En esta veremos Maplolit, pero orientado a objetos, Seaborn y Plotly. Práctica con Maplolit, Seaborn y Plotly. Introducción a los paquetes. Para cada uno de estos paquetes les dejo un link disponible, ¿sí? Donde van a poder acceder y encontrar más información acerca de estos paquetes. Python cuenta con varias librerías para visualizar datos, pero las más importantes son Matplotlib, que son gráficos un poco más sencillos, como por ejemplo gráficos de barras, gráficos de tortas, líneas, diagramas de dispersión, boxplot, entre otros. Seaborn realiza una visualización mucho más estadística, tiene gráficos más elaborados, por ejemplo, mapas de calor, donde se resumen, por ejemplo, los datos y también muestra la distribución de estos. Además que la visualización de estos es mucho más agradable al ojo. Mientras que Plotly, a pesar de que no está en los contenidos, pues decidí como mencionarles algunas cositas que pueden hacer con este paquete porque me permite hacer visualización pero interactiva. Entonces, si los datos son complejos, ¿sí? Uno puede ver información dentro de los datos para crear estos gráficos interactivos, permitiendo al usuario, por ejemplo, explorar dentro de ellos mismos, ver información dentro de de los mismos gráficos. Bien, para comenzar a trabajar con estos paquetes, ¿sí? Entonces veas que vamos a importar NumPy, Pandas, que ya los hemos visto, los hemos trabajado. Recordemos que Pandas es una librería para manipular datos y NumPy nos permite hacer cálculos, ¿sí? Y vamos entonces a importar Matplotlib, vamos a importar el paquete Seaborn y vamos a importar también Plotly, ¿sí? Todas son librerías que se utilizan para hacer visualización de datos, ¿sí? Y cada una tiene como su enfoque. Bien, vamos entonces a correr estos paquetes. Vean que no es necesario instalarlos, por defecto vienen instalados en Google Colab, pero si de acaso ustedes necesitaran instalarlos, ya saben que pueden utilizar la instrucción pit install. Bien, primero les voy a dejar como una motivación de por qué es importante graficar, ¿sí? Bien, les voy a hablar de el cuarteto de Ascombe, que comprende cuatro conjuntos de datos que tienen todas las mismas propiedades, pero que cuando uno las ve visualmente, sus gráficos son totalmente distintos. Cada conjunto de datos consta de 11 puntos, ¿sí? Con coordenadas X, Y. Estos datos fueron publicados en el 73 por Francis John Ascombe. El cuarteto es una demostración de la importancia de mirar gráficamente un conjunto de datos antes de ser analizados, ¿sí? Entonces, este ejemplo me pareció súper interesante dejárselos porque les da como esa explicación de por qué visualizar los datos antes de trabajar con ellos, ¿sí? Bien, con este link o en este link, ¿sí? Están alojados estos datos. Esta es otra forma de leer datos. Vean que yo estoy leyendo directamente los datos desde un sitio del GitHub, ¿sí? Entonces, observen entonces cómo están estructurados estos datos. Tenemos nuestro dataset y están estructurados como primer dataset, donde tenemos puntos, valores para X y valores para Y. Mi segundo dataset, ¿sí? Donde también tenemos valores para X y para Y. Tercer dataset, ¿sí?
y finalmente el cuarto dataset, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a formar mi conjunto de datos. Bien, ¿qué vamos a hacer con estos conjuntos de datos? Ya nosotros sabemos calcular la media y la varianza, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos la media y la varianza para nuestro conjunto de datos, ¿sí? Entonces recuerden que cada uno le colocamos el nombre 1, 2, 3 y 4 en números romanos, ¿sí? Esto corresponde a la media para X, esto corresponde a la varianza para X y esto corresponde a la media y a la varianza para Y, ¿sí? Entonces lo que quiero que observen es que la media y la varianza son todas exactamente iguales para esta coordenada X. Y la media y la varianza para Y también son todas casi iguales, porque vean que es 7,5, pero varían un poco en los decimales, pero son muy similares, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer con este dataset o con estos datasets? Vamos a graficarlos. Y aquí se van a dar cuenta de por qué es tan importante graficarlos, ¿sí? Aquí, antes de explicar Maplolit, voy a utilizar Seaborn porque es el que me va a permitir hacer estos gráficos que son interesantes, ¿sí? Pero más adelante voy a explicar el paquete o las aplicaciones que tiene el paquete. Bien, observen entonces estos datasets. Acabamos de decir que tienen la misma media y la misma varianza, ¿sí? O comparten la misma media y la misma varianza. Pero sin importar eso, uno diría, bueno, como comparten la misma media y la misma varianza, puede que tengan la misma distribución o se parezcan mucho, ¿sí? Sus distribuciones. Y no es nada de lo que pensábamos. Vean entonces, el primer dataset tiene una estructura más lineal, ¿sí? Mientras que el segundo dataset tiene esa estructura curva en su conjunto de datos, ¿sí? En cambio, el dataset 3, ¿sí? Pareciera que tuviese esa estructura lineal, pero vean que tiene como dos valores atípicos, uno más que el otro, ¿sí? Y finalmente el dataset 4, que tiene varias mediciones, ¿sí? Con la misma coordenada en X, ¿sí? Y tiene un punto totalmente aislado, ¿sí? Que hace que el dataset sea totalmente distinto a todo lo que habíamos estado viendo. Entonces, observen que a pesar de que los datos son similares, ¿sí? En cuanto a medias y varianzas, no necesariamente sus gráficos son iguales, ¿sí? Entonces aquí se dan cuenta de que siempre es importante graficar, visualizar los datos, sacar estadísticos descriptivos importantes antes de hacer cualquier análisis, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, entrando entonces a los paquetes que nos sirven para visualizar datos, ¿sí? Voy a crear un arreglo X y Y, ¿sí? Para poder hacer varios ejemplos gráficos, ¿sí? Entonces, en este primer lugar vamos a crear un diagrama de líneas simple, ¿sí? Simplemente estoy utilizando Matplotlib, que fueron los que importamos anteriormente. Y cuando utilizo Matplotlib, seguro voy a estar utilizando esta raíz, PLT, ¿sí? Y le digo que me plotee este par de puntos, X, Y. Cuando hago eso, ¿sí? Observemos entonces que tengo un gráfico súper simple. Esto es una curva que se está generando por la forma en que eh, creé mis datos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con este gráfico? Que estos gráficos los podemos ir mejorando. Matplotlib me da esa libertad. Entonces, ¿qué puedo ir haciendo? Ah, bueno, vamos a crear el mismo gráfico, solamente que ahora a ese gráfico le vamos a agregar título, le vamos a asignar nombres a los ejes, vamos a crear una leyenda para ese gráfico y además le vamos a agregar una cuadrícula o una grilla, ¿sí? Entonces, si hacemos clic a estas líneas de código,
Entonces observemos el nuevo gráfico. Vean que es exactamente el mismo gráfico, pero ahora mejorado, ¿sí? Colocamos un título, colocamos nombre a estas variables, colocamos una leyenda, ¿sí? Y colocamos una grilla, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Recuerden que a nosotros a veces nos interesa tratar de expandir el gráfico para verlo mucho más grande. A veces hay tantas observaciones que es bueno expandir el gráfico, verlo un poco más grande para poder ver con mayor claridad el gráfico que queremos observar, ¿sí? Bien, Matplotlib me permite especificar esa relación utilizando esta función que me permite establecer como el tamaño o también esto que llamamos DPI, que me permite también como ampliar, ¿sí? Esa figura. Entonces, esta primera de la que les estoy hablando es una tupla que les permite especificar tanto el ancho como el alto de la figura, ¿sí? Por lo general es la que suelo utilizar más porque tiene como más sentido para mí. O sea, bueno, lo quiero tanto de ancho y lo quiero tanto de largo. Y el DPI es más como por píxeles. Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos clic, vean que tengo exactamente el mismo gráfico anterior, solamente que debería de ser más grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Lo puedo hacer utilizando esto, ¿sí? Antes de plotear mi gráfico, ¿sí? Bien, en estas líneas que estoy agregando de código, simplemente voy a trazar, ¿sí? Como diferentes líneas, diferentes curvas que puedo crear con diferentes estilos, ¿sí? Donde voy a cambiar el color, donde voy a cambiar el estilo de la línea, donde puedo cambiar el ancho de la línea, donde puedo cambiar el tipo de parámetro que tiene la línea, si la quiero punteada, si la quiero eh, como separada, ¿sí? O si la quiero como con ciertas señalizaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, estas líneas de código, ¿sí? Me permiten crear todos este tipos de líneas, ¿sí? Que a veces por interés, no sé, estamos graficando diferentes trayectorias y nos interesa como que sean diferentes las trayectorias para poder distinguir, no sé, una observación de otra o unas mediciones de otras. Entonces es importante tenerlo eh, de manera diferenciada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, vean que voy de arriba hacia abajo, pero en el gráfico se van a ir viendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta primera parte estamos ploteando o estamos graficando cuatro líneas, todas de color rojo, pero con diferente ancho, ¿sí? Más fina, luego sigue esta, hasta que llegamos a la más gruesa, ¿sí? Luego, con estas nuevas líneas que estoy haciendo acá, ¿sí? Estoy graficando ahora estas nuevas líneas, pero en color verde, ¿sí? Y vean que con estas opciones, perdón, con estas opciones estoy cambiando como el tipo de forma que tiene esa línea. Entonces vean que esta es continua, esta ya es como una raya y un punto y esta es totalmente punteada, ¿sí? Luego, con esta, ¿sí? Podemos entonces observar que estoy haciendo una línea punteada, ¿sí? Pero como un poco más ancho. Esos puntos, esas punteadas que estoy haciendo, las estoy haciendo un poquito más anchas. Entonces puedo como cambiar ese estilo, ¿sí? En este caso, ya para el siguiente grupo, estoy graficando ya líneas mucho más anchas, pero ahora con otro estilo, ¿sí? Vean que estoy haciendo como puntos más grandes cada cierto espacio de la línea. Y en este caso, en vez de ser puntos redondos, estoy graficando estos como puntitos cuadrados, ¿sí? Sobre una línea totalmente continua.
Y bueno, en el último grupo estoy haciendo eso mismo, ahora la línea de otro color y estoy estableciendo estas figuras que les estoy dibujando sobre la línea, pero ya con otros colores, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que yo puedo hacer en Matplotlib, ¿sí? Para graficar líneas o curvas con diferentes estilos, ¿sí? Eso es todo lo que estoy haciendo. En este caso estoy graficando líneas porque pues exactamente eso es lo que estoy haciendo. Vean que estoy simplemente graficando X y trasladando las líneas. Dependiendo de la función que sea, esto va a tomar esa forma, ¿sí? Ya sea curva, exponencial, lo que sea. Bien. Otra forma o otro tipo de gráficos que podemos hacer con Matplotlib, ¿sí? Es utilizando esta función subplot. ¿Qué es lo que me permite hacer el subplot? Me permite hacer gráficos, o sea, como tener un espacio donde puedo tener varios gráficos a la vez. Es como un arreglo, ¿sí? Pero ahora va a ser un arreglo de figuras. Entonces, vean que si, por ejemplo, yo utilizo el subplot y le indico este arreglo, lo que estoy diciendo es, este uno me va a indicar que voy a trabajar sobre una sola fila. Este 3 me indica que van a haber tres columnas, tres espacios para meter gráficos allí. Y esto lo que me dice es qué gráfico estoy haciendo. Estoy numerando los gráficos, ¿sí? Entonces este va a ser el gráfico número uno, este va a ser el gráfico número 2 y este va a ser el gráfico número 3. Tal cual como lo hicimos arriba, variando como las líneas, cómo va a ser la forma de esa curva, ¿sí? Entonces simplemente voy a graficar tres curvas, ¿sí? Entonces, este subplot, cuando lo agrego, me permite agregar un gráfico justo al lado del otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. En esta parte voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba, solamente que para que ustedes vean la disposición de los arreglos o de cómo puedo arreglar estos gráficos. Entonces, vean que vamos a escribir exactamente el mismo arreglo, pero ahora le estoy dando la libertad que va a tener una y dos columnas, ¿sí? También puedo agregar perdón, eran dos filas y tres columnas. Una, dos, tres columnas, ¿sí? Y aquí simplemente señalo el número de gráfico que estoy haciendo. Entonces, si yo hubiese querido, puedo agregar otro gráfico más acá, ¿sí? Vamos a agarrar este y le pegamos el otro gráfico. Entonces, este sería gráfico 5, por ejemplo. Vamos a ver si me lo deja así. Blue. ¿Eh? Entonces me deja escribir o rellenar el otro gráfico que me falta, ¿sí? Entonces como que esta es una manera de hacer varios gráficos a la vez y que todos me queden juntos. Bien, otra manera de graficar en Matplotlib es utilizando la orientación a objetos. Esta suele ser como más rápida porque uno simplemente grafica, establece como el gráfico, ¿sí? Y luego como que le vas asignando elementos a ese gráfico. Mientras que aquí uno lo tiene que ir haciendo como por separado. Cada uno de los gráficos los tienes que ir elaborando, ¿sí? En cambio aquí tú haces un gráfico y como que tú le vas metiendo cada uno de los elementos que tú quieres que tenga ese gráfico, ¿sí? Entonces yo aquí les escribí más o menos qué significa graficar con Matplotlib, pero basada en orientación a objetos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que va a crearse una instancia del objeto de esa figura y luego vamos a empezar a llamar a esos métodos o atributos dentro de ese objeto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal de esto? La idea principal es utilizar el método más formal orientado a objetos, ¿sí? Para crear objetos dentro de esa figura, ¿sí? Y luego lo que nosotros hacemos es invocar a todos esos métodos y a medida que nosotros vayamos llamando o vayamos rellenando con esos métodos, nuestra figura va adquiriendo como mayor
mejor visualización. Por ejemplo, le voy a agregar título, le voy a agregar variable, el nombre de variables, le voy a agregar, no sé, otra curva, etcétera. Y así sucesivamente le puedo ir haciendo al gráfico. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos por aquí. Vean que estoy utilizando nuevamente subplots, ¿sí? Pero aquí le estoy diciendo que me escriba una fila y dos columnas, ¿sí? Entonces me va a aparecer una fila, dos columnas, pero ya dentro de este puedo entonces agarrar y ponerle nombre a los ejes, ¿sí? También puedo escribir los títulos, ¿sí? Vean que les está apareciendo un título a cada gráfico, ¿sí? Y esto que está aquí, esta última línea que estoy escribiendo aquí, es lo que me permite que no se me superpongan no se me sobrepongan o superpongan los gráficos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le quito esta línea, observen entonces que los gráficos se van a montar uno encima del otro. Vean dónde está esta etiqueta. Si yo hago esto, si yo le escribo esta línea me permite como dejar ese pequeño espacio para que los gráficos no se me monten uno encima del otro. A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de graficar con Maplolit, ¿sí? Bien, con esto, con Maplolit, también podemos hacer entonces diagramas de punto, ¿sí? Entonces, para ello yo voy a crear un conjunto de números aleatorios, ¿sí? Y voy a establecer una semilla. ¿Para qué nosotros establecemos una semilla? Por ejemplo, si yo estoy dando una clase y todos estamos corriendo el mismo código, ¿sí? Para que a las personas no les den diferentes números aleatorios, ¿sí? Yo simplemente creo una semilla, por ejemplo, escribiendo el número uno y le diría a todos ustedes que escriban en esa semilla número uno para que a todos nos den exactamente los mismos resultados. Porque si no hacemos eso, yo voy a tener un conjunto de datos con números aleatorios y ustedes podrían tener otro conjunto de datos con números aleatorios diferentes. Entonces a todos nos van a dar gráficos diferentes o figuras diferentes. Entonces, también cuando uno está haciendo, por ejemplo, simulación y estás corriendo varias veces la simulación y estás trabajando con números aleatorios, también es bueno crear una semilla. ¿Por qué? Porque si tú cada vez vas queriendo hacer una simulación diferente, entonces siempre te va a dar distinta porque siempre estás agarrando números aleatorios distintos. Entonces la idea es que tú pruebes pruebes la simulación pues con los mismos valores. Entonces también esa es otra forma, es como dejar fija el valor a los números aleatorios y eso se hace con una semilla. Bien, entonces esto simplemente les estoy mostrando el data frame que estoy creando, ¿sí? Vean que le llamé a la etiqueta o a los atributos A, B, C y D, ¿sí? Y simplemente estoy creando el data frame para poderme crear un diagrama de puntos, ¿sí? Estos diagramas de puntos suelen ser interesantes porque, por ejemplo, en este caso no tenemos ningún patrón como que se distinga. Pero cuando a veces nosotros hacemos estos diagramas de puntos, estamos graficando, por ejemplo, C con D, ¿sí? Nosotros podríamos observar, no sé, ciertos patrones, por ejemplo, que los puntos estén teniendo como un comportamiento lineal o como un comportamiento curvo, ¿sí? Entonces estos gráficos son supremamente importantes porque uno se da como una primera idea del patrón que pueden estar tomando los datos, ¿sí? Por ejemplo, como estamos graficando varios, podríamos colocar aquí A y B, ¿sí? A ver qué nos da, ¿sí? Vean que es exactamente lo mismo. Y vamos a poner B con C, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y aquí puedo ir cambiando también el tamaño. Por ejemplo, escribirle 12 para que me quede un poco más largo, ¿sí? Y ahí estamos estamos graficando el diagrama de puntos, ¿sí? Bien. Otros gráficos importantes para nosotros en estadística son los histogramas. ¿Por qué? Porque los histogramas nos permiten tener una visualización a primera mano de la posible distribución que tenga la variable o lo que estemos graficando, ¿sí?
Entonces, un histograma va a ser esa representación gráfica en forma de barras donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, ¿sí? Entonces, vean lo que les estaba diciendo. Nos sirve para tener como una primera vista de la distribución de la población o de la muestra de la cual subyace esa variable que nosotros estamos graficando. Entonces, un ejemplo de histograma podría ser, por ejemplo, este, ¿sí? Vean que estamos trabajando con los datos que generamos ahorita aleatoriamente, ¿sí? Este número de bins lo que me permite es establecer el ancho o em, lo angosto que puede ser esa barra, ¿sí? Entonces observen que podemos escribir acá y podemos ir variando, ¿sí? El ancho de esa barra, ¿sí? Otra forma también de mirar estos datos, ¿sí? Es observando, por ejemplo, la curva de densidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos este histograma y también podemos tener la curva de densidad. Se supone que la curva de densidad que estoy graficando aquí vendría siendo la correspondiente a este histograma, solamente que aquí está tomando otra escala. Es por eso que está cambiando un poco. Pero si ustedes miran el histograma, observen que el histograma hace como es, algo como esto. Recuerden que la línea de densidad pasa por cada extremo de este histograma, ¿sí? Entonces vean que más o menos se dibuja esta línea de densidad. Hace algo como esto, une por aquí y sale esta salida aquí, ¿sí? Que es más o menos lo que estamos observando acá. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de o plotear un histograma o plotear la curva de densidad. Cualquiera de las dos les puede servir para más o menos observar la distribución de donde provienen esos valores que ustedes están observando, ¿sí? Bien, vamos también entonces a ver gráficos box plot o también llamados diagramas de caja, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el gráfico y ahí les voy a ir explicando lo que tenemos allí escrito. Entonces, vean que estos box plot tienen estas características, ¿sí? Lo que quiero que manejen más o menos de estos box plot es lo siguiente. Vean toda esta información que les estoy entregando aquí. Tenemos entonces límite inferior, que sería el primer cuartil, ¿sí? Q1 o el percentil 25. Entonces, ¿quién sería ese primer cuartil? Sería este señor que tenemos aquí. Este señor que tenemos aquí, esta que está aquí, sería el cuartil 3 o el percentil 75, ¿sí? Y esta línea azul es lo que corresponde al cuartil 2 o a la mediana, ¿sí? También es el percentil 50, ¿sí? Entonces, este cuartil 1 me indica que el 25% de la proporción de mis datos se encuentra de este lado y el 75% está por acá por encima. El cuartil 2 lo que me indica es que el 50% de mis datos está por debajo y el 50% de mis datos está por encima. Y finalmente el cuartil 3 me indica que el 75% de mis datos está por encima y el 25% de mis datos está por debajo, ¿sí? Estos valores o límites, ¿sí? Vendrían siendo mi límite superior y mi límite inferior, estos que tenemos aquí, ¿sí? Y todos los puntos que se puedan ver debajo de este o por encima de este, ¿sí? Vendrían siendo valores atípicos. Entonces, un box plot o un diagrama de cajas es bastante efectivo cuando se quieren ver, por ejemplo, valores atípicos, ¿sí? O, por ejemplo, cuando se quieren comparar diferentes variables o atributos, ¿sí? También se podrían utilizar para eso. Bien. Los diagramas de violín tienen una similitud con los diagramas de caja o los box plot. Vean que tienen como el mismo patrón, ¿sí? Tienen este límite superior, perdón, límite inferior, este límite superior, tienen la mediana,
Pero los diagramas de violín lo que me permiten es mirar el tipo de distribución que tiene esa variable, ¿sí? Observen que más o menos esta parte sombreada les dice qué tipo de distribución tienen sus datos, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, esta o esta que está aquí, ¿sí? Entonces, estos sombreados les dicen más o menos qué tipo de distribución tienen sus datos, a diferencia de los box plots que vendrían siendo por completo una caja. Entonces, aquí, ¿qué se intenta? Se intenta mirar como un tipo de box plot, pero ya no viéndolo en la caja, sino viendo la distribución que pueden estar teniendo estos datos. Bien, finalmente tenemos los diagramas de torta que me permiten mirar como porcentajes, ¿sí? Como mirar ciertos porcentajes para ciertas variables, ¿sí? Entonces vean que en un diagrama de torta queda bastante claro, ¿sí? Qué porcentaje le corresponde, por ejemplo, a cada uno de estos animales, ¿sí? Este círculo completo se supone que sería el 100%. Y pues dependiendo de cómo yo haga las proporciones es lo que le va a corresponder, por ejemplo, a cada una de los atributos o de las variables que yo esté tomando en cuenta, ¿sí? Bien, esto es todo lo que puedo hacer con Maplolit y mucho más. Ahí yo les dejo el link para que puedan trabajar con eso. Por otra parte, tenemos entonces también el paquete Seaborn, que el paquete Seaborn se utiliza más para hacer gráficos mucho más especializados para estadística, gráficos que a veces son mucho más complejos de realizar en Matplotlib. Seaborn los hace de forma más efectiva y también mejora muchísimo la visualización. Entonces, con esta línea de código simplemente lo que les estoy diciendo es que quiero un estilo o un fondo blanco en cada uno de mis gráficos, ¿sí? Por eso es que escribo esta línea de código, ¿sí? Para este caso, vamos entonces a utilizar estas datas. Está la data Titanic, la data TIX y la data Iris. Estas datas están por defecto en el paquete de Seaborn, ¿sí? Entonces uno las puede extraer de esta forma. Sin necesidad de buscar la data y tenerla que leer, uno la extrae directamente desde el paquete Seaborn de esta forma. Vean que yo estoy pidiéndole que me entregue la data Titanic, que me entregue la data TIX y que me entregue la data Iris, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a empezar con la data TIX, que contiene información sobre las propinas que dejó la clientela de cierto restaurante estadounidense, recolectada por un camarero durante varios meses, ¿sí? Cada fila corresponde a una comida atendida. Entonces, si nosotros vemos la cabecera de esta data, ¿sí? Observamos, por ejemplo, el número total de propinas o el valor total de propinas, ¿sí? Esta es la propina otorgada durante el servicio. Esto es el sexo de la persona que otorgó la propina. Esto si es fumador o no es fumador, esa persona, o sea, si en la mesa donde él estaba atendiendo habían fumadores o no habían fumadores. Esto corresponde al día que atendió a esa mesa. Esto corresponde a, bueno, si fue, no sé, durante el almuerzo o si fue durante la cena. Y esto me indica cuántas personas estaban en esa mesa que estaba atendiendo el mesero. Bien, entonces para empezar como con nuestro primer gráfico, vean que estoy graficando entonces un box plot, ¿sí? Pero estoy graficando un box plot. Vean que son poquitas líneas las que tengo que hacer, pero estoy graficando un box plot muy completo. ¿Qué estoy observando? Vean que estoy graficando los días con respecto a las propinas por día, ¿sí? Observando, por ejemplo, que para los días domingo, y creo que esto es como el jueves, ¿sí? Las propinas o las mejores propinas pareciera que las dan los hombres, ¿sí? En este caso, porque vean que aquí tengo una leyenda que me dice femenino, masculino, ¿sí? En este caso también estamos observando, por ejemplo, en este caso pareciera que las mujeres y los hombres alcanzan como el mismo percentil Q3, ¿sí? Pero
el rango intercuartílico, que vendría siendo la diferencia entre Q1 y Q3, ¿sí? Es mucho más pequeño en este caso, ¿sí? Entonces, esas son como muchas de las interpretaciones que yo puedo obtener a partir de mi boxplot, ¿sí? Vean entonces cómo se grafican y cómo uno identifica rápidamente los valores atípicos, ¿sí? Esto significa que hay varios valores atípicos dentro de mi conjunto de datos. Esto también significa que hay valores atípicos. Vean que este valor atípico está por debajo, ¿sí? Entonces hay o existen varios valores atípicos dentro de mi conjunto de datos. También para este conjunto de datos pudiéramos entonces hacer, ¿sí? Esto es como un diagrama de puntos, pero más hexagonal, ¿sí? Esto más o menos se interpreta de la siguiente forma. ¿Se acuerdan el diagrama de puntos que nosotros hicimos por aquí con Matplotlib? ¿Sí? Bueno, esto es algo similar, solamente que dentro de ese hexágono que estamos observando, ¿sí? Esto me indica como la proporción de puntos que hay allí dentro. Entonces es como que si yo viera los puntitos como un zoom, o sea, como que si agarrara los puntitos, los metiera dentro del hexágono y los grafico. ¿Qué están observando? Que a medida que estos puntos van adquiriendo como diferentes colores, por ejemplo, los más intensos se suelen relacionar como una mayor cantidad de puntos dentro de ese hexágono, ¿sí? A medida que se va dispersando ese color, que se va perdiendo ese color, vean que se va apareciendo más a esta zona azul, que es donde no hay nada, ¿sí? Quiere decir que aquí se van disipando los puntos, se va perdiendo esa densidad de puntos que teníamos por este lado. Y lo bueno de estos gráficos es que me permite ver de una vez la distribución de esa variable o la distribución de ese atributo. Entonces observamos, por ejemplo, que el número total de propinas está teniendo una distribución con una cola pesada hacia la derecha, ¿sí? Mientras que esta variable que vendría siendo la propina por día, ¿sí? Está presentando una distribución pero con una cola pesada hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, estos diagramas me ayudan a eso, me permiten ver de una vez la distribución de la variable y ver las relaciones que pueden existir entre estas. Mira, pareciera, por ejemplo, con estos puntos que uno pudiera mirar como una relación más o menos lineal entre la cantidad de propina y el número total de propinas recibidas o la cantidad total de propinas recibidas. Bien. Otro gráfico súper importante que utiliza uno mucho en estadística, que sirve para medir la correlación entre dos variables, es este mapa de calor que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué me dice este mapa de calor? Este mapa de calor me permite establecer, ¿sí?, la posible relación lineal que existe entre las variables, ¿sí? Tanto positivo o negativo porque esto se lee en valor absoluto. ¿Qué es lo que uno mira? Que esta correlación sea muy cercana a uno. Mientras más cercana a uno es, existe mayor correlación. Entonces, si yo veo esto, esto me da un valor negativo, pero es 0,5, o sea que existe más o menos una correlación entre esta variable y esta variable. Se me olvidó mencionarles, pero esta es la misma data Titanic que habíamos trabajado en pandas, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo el gráfico de correlaciones o el mapa de calor que me permite correlacionar las variables. Y esta variable está bastante relacionada con esta variable linealmente. Y el negativo lo que me indica es que a medida que aumenta esta variable parece estar disminuyendo, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esas cantidades negativas, lo que estoy observando es eso, ¿sí? Que hay como una relación lineal inversa entre las variables. Cuando la correlación es positiva, estamos hablando de una relación lineal, ¿sí? Pero que va en ascenso. A medida que una aumenta, la otra también lo va haciendo. Estos gráficos también son súper interesantes para medir relaciones entre variables. Entonces tenemos el mapa de calor y tenemos una más completa que me permite ver
los diagramas de dispersión. Aquí, por ejemplo, en este caso estoy utilizando la variable, perdón, la data iris, ¿sí? Donde yo tengo como varias especies de un tipo de flor, ¿sí? Y estoy midiendo, por ejemplo, la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, y tengo varias especies. Entonces, lo que estoy observando aquí es el comportamiento de esas mediciones que yo estoy haciendo donde, por ejemplo, el azul vendría siendo la setosa, el naranja sería el versicolor y el verde sería el virgínica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos el sépalo, ¿sí? Con respecto, perdón, la longitud del sépalo con respecto a la longitud del pétalo, observamos entonces que, por ejemplo, para el versicolor hay como una relación lineal entre la variable. Lo mismo ocurre también para la virgínica. Entonces, cuando nosotros tenemos diagramas de dispersión, estos diagramas de dispersión nos permiten observar esa posible relación lineal que existe entre las variables, ¿sí? Y lo que estamos viendo sobre esta diagonal del arreglo o de la matriz que tenemos o el arreglo de gráficos que tenemos es que me permite observar la distribución de cada una de mis variables, ¿sí? Eso es lo que estoy observando. Entonces aquí lo que estoy viendo es la distribución de cada una de mis variables dependiendo de la especie con la que yo estoy trabajando. Bien, finalmente, sí, tenemos el paquete Plotlite, que yo sé que no está dentro del, del programa, ¿sí? Pero les quise dejar así como algunas de las cosas que se puede hacer con Plotlite, ¿sí? Para que vean lo interesante que es trabajar con gráficos interactivos, ¿sí? Aquí yo monto mi drive y voy a leer entonces mi data. Entonces voy a leer mi data tal cual como lo hemos trabajado, lo trabajamos en Pandas. Entonces lo que tengo que hacer es buscar dentro de mi carpeta, aquí está, ¿sí? Voy a copiar la ruta de acceso y voy a pegar la ruta de acceso. Y una vez que yo hago eso, ya tengo disponible mi data, ¿sí? Esta data corresponde a las elecciones realizadas en Estados Unidos durante el año 2012, ¿sí? Observen que es una data bastante compleja, tiene muchos datos, ¿sí? Y vean que tiene valores NaN. Entonces, primero hay que proceder a limpiar la data y trabajar un poquito con la data para poder hacer visualización de datos. Aquí no me voy a extender mucho porque como es algo que no entra dentro del programa, pero solamente quise así como mostrarles cómo se hacen visualizaciones interactivas. Lo bueno de estos gráficos es que si ustedes se paran dentro de estos gráficos, les va a permitir observar información de la data, ¿sí? Y eso es bastante bueno. Entonces, por ejemplo, aquí estamos graficando cada estado de Estados Unidos, de los que se tiene información que votaron para ese año, ¿sí? Y el porcentaje o la cantidad de personas que votaron por ciudad. Entonces observen, por ejemplo, que para California, ¿sí? Entonces allí ya me aparece el estado de California y me dice aproximadamente cuántas personas votaron, ¿sí? Para esa ciudad. Si observamos, por ejemplo, en este caso, entonces nos dice que para Texas votaron aproximadamente 19.000 personas en este caso, ¿sí? Y así sucesivamente con cada una de estas ciudades, ¿sí? Entonces, eso es lo bueno o lo bonito de estos gráficos interactivos porque tú puedes meterte dentro del gráfico y buscar información. Bien, para hacer lo que quiero mostrarles necesito limpiar los datos, ¿sí? Entonces aquí en estas líneas de código lo que estoy haciendo es eso. Estoy limpiando mis datos, todos esos NaN que yo tenía, todos esos valores, ¿sí? Y solamente para finalizar les quiero mostrar lo que también se puede hacer con Plotly, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos graficando o haciendo lo mismo que hicimos con el histograma que les mostré, el diagrama de barras que les mostré, ¿sí? Pero en este caso,
¿sí? Vean que yo lo puedo alejar o lo puedo acercar, ¿sí? Y también estoy observando, en cada cuadrito que yo me voy parando, me va dando el porcentaje o me va dando información acerca de esa ciudad, ¿sí? Entonces me dice, por ejemplo, Minnesota, ¿sí? Tuvo un alto porcentaje de votación. Entonces aquí tengo la leyenda que me indica el porcentaje de votación que hubo para cada ciudad. Entonces, como esa es la única amarilla, fue la que mayor porcentaje de participación tuvo en las urnas electorales, ¿sí? Por ejemplo, si me voy para estos colores que son un poco más claros, que deberían de estar más o menos en esta leyenda, ¿sí? Entonces vean que Colorado y Iowa, ¿sí? Son otras de las ciudades que también tuvieron una alta participación. Entonces, eso es lo bonito de Blockly, que te permite hacer los gráficos interactivos. Entonces, si tú necesitas información, no tienes que estar buscándola en una leyenda o observándola, sino que la tienes directamente si te paras sobre el gráfico, ¿sí? Bien, eso era lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado.